So today, since I was rushing in, so I didn't get a chance to prepare, but I will share some things about Lord Hanuman. Hoy hemos estado con mucho ajetreo y no hemos tenido oportunidad de hacer otra cosa, así que he pensado que voy a referirme un poco al señor Hanuman. So I am fairly sure that most of you have seen or heard of Lord Hanuman. Estoy seguro que la mayoría de ustedes han oído hablar del señor Hanuman o lo han visto representado. So today we'll have a little short satsang where I will give a little ideas about Hanuman for reflection. Así que hoy les brindaré algunas ideas sobre lo que es el señor Hanuman a manera de poder reflexionar nosotros brevemente. Generally in English, Hanuman is referred as monkey god. En inglés se conoce al señor Hanuman como al dios mono o el dios mico. It is, I mean, not incorrect, but it is erroneous. Esto no es del todo incorrecto, pero sí es erróneo. So I will give a little bit understanding what Lord Hanuman is, his birth, and some ideas just for us. Así que veamos un poco más lo que es el señor Hanuman, su nacimiento y otras efemérides de su vida para que comprendamos mejor. So human beings in Sanskrit are called Nara. Los seres humanos en sánscrito se llaman Nara. So we are the species called, we are one kind of being and we are called Nara. Nosotros somos una especie, un tipo de ser que se llama Nara. We find the reference that there are other species Encontramos referencias que indican que existen otras especies they are similar to humans but not humans. que son similares a la especie humana, pero que no son especies humanas. And one of that species called Vanara. Y una de esas especies se llama Vanara. Va means kind of, Similar to, kind of. is that the same thing as saying similar to something? Similar, but not really like that. Okay, right. Y este término, van, is that the term that means similar to, Va. or is va? Va, V-A-A. Sí, se escribe V de Víctor y doble A. Este término en sánscrito significa parecido a, similar a, es como. There is another kind of species called Kinnara. Y hay otra especie que se llama Kindara. It is like, what kind of human? Es algo también parecido al ser humano. There is another kind called Riksha, Y hay otra que se llama Viksha, which are similar to bears. que se parece a los osos. Then, so like that, there are several species of being that we come across in scriptures. Y así hay varias especies de seres que se relatan, se presentan en las escrituras. And these beings Y estos seres are called demigods. se llaman semidioses. What it means is that they are not completely subtle, Lo que significa que no son totalmente sutiles or completely gross. ni que son totalmente materiales. Our body is completely gross. Nuestro cuerpo es totalmente material, es totalmente físico. But the beings like the one I mentioned, like Vanara, Kinnara, Pero los seres que menciono con sus nombres en sánscrito como Vanara, Kindara, they exist between gross and subtle. existen en ese mundo entre lo físico o lo material y lo sutil. Which means Y esto significa they can become gross and visible, que pueden hacerse materiales, visibles, and they can become subtle and invisible.
y que también pueden hacerse sutiles o invisibles. And it is just a quality of their, it is just a nature. Y eso es parte de su naturaleza. For example, we have lizards Por ejemplo, tomemos el caso de los lagartos. that can change color of the body depending upon the surrounding. Hay algunas especies que pueden cambiar el color de su cuerpo dependiendo de lo que tengan a su alrededor. And what it is called? ¿Y cómo se llama esta capacidad? Do you remember what it is called in English? ¿Se recuerdan? No, I don't. I know the octopuses have it, for example, and certain lizards can do that, but I don't remember. It's the ability to change your skin color. Yeah, lizards. It is called in English. Tiene su Camouflage. nombre. Camuflaje, sí. Sí. Yeah, what is called, mother? Pues she's Camouflage. suggesting camouflage. They can conceal their look to mimic their surroundings. The lizard is called chameleon. Chameleons is the right word. Los camaleones tienen esta facultad de cambiar de color según lo que los rodea. Thank you. Gracias. I was missing that word. So you see, so there is one being, it is very difficult for us to fathom. Así que este tipo de seres se nos dificulta concebir a nosotros. And has the ability to change the skin color, which we can't. Tienen esta capacidad de cambiar el color de su piel, lo cual no podemos hacer nosotros. So we hear that there are beings who exist between gross existence and subtle existence. De la misma manera, hay seres que existen entre este mundo físico o material y el sutil o astral. And can travel between these two as a special capability given to them by their Y birth. tienen esa facultad desde su nacimiento de poder viajar entre esos dos mundos, por decirlo. And Vanar is one kind of demigods. Y un tipo de semidios son los Vanari. So these beings do have a monkey-like body, De manera que estos seres pueden tener un cuerpo como de mico o de mono. they have monkey-like abilities to do things, Habilidades como las que poseen los monos o los micos, para but hacer they are cosas, not monkeys. pero no son monos ni son micos. Monkey is an animal, El mico o el mono es un animal, but this Vanar species pero esta especie, los Vanara, has intelligence, poseen inteligencia, but the intelligence is inferior to human beings. una inteligencia que es, sin embargo, inferior a la del ser humano. But they have the capability to make their body visible or invisible. Pero tienen esa facultad de hacerse visibles en el plano físico o invisible. They have the capability to change their forms. Pueden cambiar de forma. They have the capability to jump very, very long distance. Pueden saltar enormes distancias. And they have the intelligence to build societies. Y tienen la inteligencia suficiente para construir sociedades, Like we do. tal como lo hacemos nosotros. But their ability to think and analyze is inferior to Naras. Pero la capacidad de pensar y de analizar es inferior a la de los seres humanos. So Sri Hanumana Así que Sri Hanumana is in that species. está entre las especies de ese grupo. And there were many others also. Y hay muchas más. But Sri Hanuman is worshipped for some things that we are going to discuss. Pero se venera a Sri Hanuman por facultades que vamos a mencionar. We'll discuss a little bit about his birth. Veamos primero un poquito su nacimiento. There was a
you can say, an aristocratic Vanara. Hay un Vanara que podríamos decir que es un aristócrata His name was Keshari. llamado Keshari, His wife's name was Anjana, y el nombre de su esposa es Anjuna. and they did not have any children. No tenían hijos. So Anjana, Mother Anjana, she started praying to Lord Shiva. La madre Anjuna le pedía al señor Shiva. While she was praying to Lord Shiva, Y mientras ella le oraba al señor Shiva, she came across a sage, se encontró con un sabio, and the sage blessed her quien la bendijo, that you would be blessed with a beautiful, strong, and very intelligent son. diciéndole, vas a recibir la bendición de tener un hijo muy fuerte, muy inteligente también. Saying so, Al decirle esto, the sage blessed her with some kind of elements through which she got power to meditate and remember Lord Shiva. la bendijo empleando algunos elementos a través de los cuales ella recibió poderes para poder ser devota del señor Shiva. In the course of time, Con el paso del tiempo, Lord Shiva was pleased with her prayer se sintió complacido con ella el señor Shiva and blessed her y la bendijo también. that my blessings are with you, Diciéndole, mis bendiciones están contigo, I will take birth in your womb as your son. y yo me encarnaré en tu vientre como tu hijo. So Mother Anjana is doing prayer. Estaba así orando la madre Anjuna. Now we will hold this story here. Detengamos este relato aquí. Another thing is happening parallel. En paralelo está ocurriendo otra cosa. There was a king, his name was Dasaratha. Había un rey llamado Dasaratha. Dasaratha had 3 queens. Can you please repeat that sentence? I was coughing, I'm sorry. King Dasaratha had 3 queens. Y este rey Dasarati tenía 3 reinas. And he was not having any issues as well. He was not having any issues. Issues means children. Oh, okay. Y él no tenía hijos tampoco. So he prayed to the sages, and the sages did a fire ceremony, special fire ceremony. Y él le oraba a los sabios y él hacía una ceremonia del fuego especial. And through this is called Putreshti Yajna. Llamado Putreshti Yajna. Basically, it's a fire ceremony to get a child. Es una ceremonia del fuego en la que se pide poder tener un hijo. So King Dasaratha Así que entonces el rey Dasarata was given some special food. recibió un alimento especial. ¿Se oye bien la traducción? Yeah, from the fire Bueno, ceremony. gracias. A partir de esa ceremonia del fuego recibió una bendición. And he was told that you distribute among your wives Se le dijo, entre tus esposas distribuye lo siguiente. you give half to the. So he took that special prasad or special offering, Recibió una ofrenda o tomó una ofrenda especial, prasad. half of it he gave to his eldest wife, La mitad era para entregárselo a la esposa mayor, la de mayor edad. and the rest half he splitted it to 1/4 and 1/4 and gave it to his middle wife and second wife. Y la otra mitad se debía dividir
dándole una cuarta parte de esa mitad a la esposa de la mitad o la intermedia y la otra cuarta parte a la esposa más joven. Right. So now what happened is something ¿Y very qué ocurrió? interesting happened. Algo muy interesante ocurrió. While the mothers were about to take the prasad to themselves, Mientras que las madres se disponían a consumir este prasad, one crow, one bird, un pájaro, un cuervo, took the prasad the youngest wife, youngest queen was holding, tomó el prasad que tenía la reina o la esposa más joven and flew away. y salió volando. So the other two queens were sad. Así que las otras dos reinas se sintieron muy tristes And they thought, it is not proper for us to have children Y while pensa- our sister will not have any children. y pensaron, bueno, no es apropiado que nosotras tengamos un hijo mientras que las demás no. So they gave half of their portion each to the youngest queen. Así que cada una le decidió entregar la mitad de la porción de cada una a la reina más joven. The first queen's name was Kaushalya. El nombre de la primera reina, the youngest or that's the oldest, That is the oldest. de la reina mayor, la de más edad. Repeat the name, please. Thank you. Kaushalya. Kausalya, si le entendí correctamente. So remember, she had got half of the prasad. Recuerden que ella entonces ya había recibido la mitad del prasad She gave half of that. y entregó esa mitad. So she was La left with 1/4. Ella entregó la mitad de su mitad. O sea que ella se quedó con una cuarta parte. The second queen's name was Kaikeyi. El nombre de la segunda reina era Koiki. She had got 1/4 of the prasad before. Ella ya había recibido una cuarta parte del prasad And she gave half of it. y ella había entregado la mitad de esa cuarta parte. So she was left with 1/8. Así que ella quedó con una octava parte. The youngest queen, Sumitra, La reina más joven, Sumitra, got 1/4 from the eldest queen and 1/8 from the middle queen. recibió una cuarta parte de la reina mayor y una octava parte de la otra reina. So the eldest queen had a son. His name was Sri Rama. Y así fue que la reina de más edad, la mayor, tuvo un hijo llamado, ¿es that Sri Rama? Sri Rama. ¿Correcto? Sri Rama. The middle queen had one son. His name was Bharata. Y la reina de la mitad tuvo un hijo llamado Bharata. And the last queen, Sumitra, had two sons, Lakshmana and Satrughna. Mientras que la reina más joven, Sumitra, tuvo dos hijos, Lakshmana and Satrughna. Shatrughna. Yes. So three queens gave birth to eldest one son, middle one son, and the last one two sons. Así que las tres reinas entre todas tuvieron la mayor un hijo, la de la mitad un hijo y la más joven dos. Okay. Now, please remember the eldest queen had shared half of her prasad to the youngest one. Recordemos que la reina mayor había donado la mitad de su prasad a la más joven. So Sri Rama, Lakshmana from the youngest queen became dedicated to Sri Rama. Así que Sri Rama, Lakshmana de la reina más joven, se convirtió en devoto de Sri Rama. And Satrughna from the youngest queen
was dedicated to the middle queen's son Bharata. Y el otro hijo, Satrugna, de la reina más joven, se convirtió en devoto del hijo de la reina de la mitad. And that But he became a devotee of the middle queen's son, and that son's name was, son's name was Bharata. sí, se convirtió en devoto del hijo de la reina de la mitad, Bharata. But all three children from the second queen and the youngest queen Pero todos los tres hijos de la segunda reina y de la más joven were dedicated to the eldest son or eldest brother, Sri Rama. fueron todos devotos del hijo de la reina mayor, de So Sri Rama. this is the birth of Sri Rama. Y esto es el origen de Sri Rama. Now, if you remember, the crow is taking away some prasad, right? Bueno, podrán recordar que el cuervo se había llevado consigo parte del prasad. So when the crow is flying away, Al estar volando, alejándose, Mother Anjana is doing prayer in one mountain. la madre Anjuna estaba orando en una montaña The deity of wind, the wind god, y la deidad del viento, el dios del viento, was happy that Mother Anjana is doing prayers. estaba contento por las oraciones de la madre Anjuna. And he felt a blissful environment because Mother Anjana is doing prayer to Lord Shiva. Y percibió un entorno muy auspicioso por las oraciones de la madre Anjuna. So this wind god created a storm, Así que este dios del viento inició una tormenta and disturbed this crow para perturbar a este cuervo, so that the prasad or the offerings fell on the hand of Mother Anjana. De tal manera que eso ocasionó que el prasad que se llevaba el cuervo cayera en And, el regazo, Mother cayera en el Mother regazo, Anjana took it. cayera en el regazo de la madre Anjuna, quien tomó este prasad. And eventually she became a mother, Eventualmente ella se convirtió en madre. and Lord Hanumana was born. Y así fue como nació el señor Hanuman. Hence, Lord Hanumana is considered son of many. Por lo tanto, al dios mono, al dios llamado dios Nico, Hanuman, se lo considera hijo de muchas madres. He is considered Keshari Nandana, or son of Keshari, Se lo considera hijo de Keshari, because Keshari was Anjana's husband. porque Keshari era el nombre del esposo de Arjuna. He is also called Pavanasuta, son of wind, A él también se lo llama hijo del viento, because wind god helped to get the prasad in the hand of Mother Anjana. porque fue el dios viento quien ayudó a que este prasad cayera en manos de la madre Arjuna. He is also called son of Lord Shiva, También se lo llama hijo del señor Shiva, because Mother Anjana prayed to Lord Shiva. porque la madre Arjuna le oró al señor Shiva. And naturally, he is called Anjaneya, that means son of Anjana. Y naturalmente también se lo llama Anjunea, o sea, hijo de la madre Anjuna. So if you have heard these words differently, this is the reason. Así que es por esta razón que se lo denomina al dios Hanuman de diferentes maneras. He is called son of, in his mother's name, Es hijo de el nombre de su madre, son of wind god, hijo del dios viento, son of Keshari, hijo de Keshari and son of Lord Shiva. e hijo del señor Shiva. Lord Hanuman had a beautiful physique. El señor Hanuman tenía un físico muy hermoso. He was born on a Tuesday. Había nacido un día martes. His body was golden cloth. His body was covered with golden color hair. Y su
cuerpo estaba recubierto de un pelo color dorado. And from his very childhood, he was Desde- courageous. Y desde su misma infancia fue muy valiente. And this is, in a very short description, the birth of Lord Hanuman. Esto ha sido una muy breve descripción del nacimiento del señor Hanuman. Now I'll tell you about a little bit about his study. Ahora les contaré un poquito sobre sus estudios. So it is said that when Lord Hanumana, because he was he was born in a family of Vanara, Se dice que por haber nacido en una familia de los seres Vanara, el señor Hanuman, it is said that he saw the sun in the morning sun, as the morning sun he saw, se dice que al ver el sol de la mañana, and thought that it is a red fruit. pensaba que se trataba de una fruta roja And he jumped to eat it. y que al verlo saltó a comérsela. Nevertheless, it didn't work out. Menos mal que esto no dio buen resultado, But he was advised to accept sun as his guru. pero sí se le aconsejó, en cambio, aceptar al sol como su gurú. So the sun god became his spiritual teacher. Así que su maestro espiritual se convirtió en el dios sol. Now, what is the advantage of having this species where you are neither human nor monkey? Bueno, ¿y qué ventaja en particular que para no ser ni humano ni tampoco termico? Lord Hanuman is considered as the epitome of a devotee. Al señor Hanuman se lo considera como la epítome del devoto. In that form, there is tremendous amount of time to serve his master. Debido a que posee una enorme cantidad de tiempo para dedicarlo a servir a su maestro. Guidelines don't apply. Las normas o las pautas no le aplican. There is no selfishness or arrogance. No posee egoísmo ni arrogancia. In that species, he does not need much time to take care of himself. Y en el mundo en que vive no requiere tiempo para cuidar de sí mismo. And scriptural injections or instructions do not apply to these species. Y las instrucciones, advertencias de las escrituras no aplican en esos mundos. Sri Hanumana became a devotee of Sri Rama in his life. Durante su vida, Sri Hanuman se convirtió en devoto de Sri Rama. And if we read, and maybe some other time I'll tell you a little bit more story about him. Si leemos más, quizá en alguna otra ocasión les puedo relatar un poco más sobre la vida de Sri Hanumana became the greatest devotee of Sri Rama, or supreme devotee of Sri Rama. Llegó a ser Sri Hanuman el más supremo devoto de Sri Rama. And he became an ideal example for all of us. Se convirtió en un ejemplo ideal para todos nosotros What does devotion mean? en cuanto a el verdadero significado de la devoción. Devotion does not mean a forceful way of surrendering. La devoción no significa una entrega obligada. Lord Hanuman was very intelligent. His intelligence was purified intelligence. Y el señor Hanuman era sumamente inteligente. Su inteligencia era inteligencia pura. There is a beautiful verse. Hay un hermoso verso.
I will read it to you and then I will translate it. que les voy a leer y luego lo traducimos. Manojavam marutatulyavegam jitendriyam buddhimatam varishtam vatatmajam vanarayutamukhyam Sriramadutam Shirasa Namami. Manojavam. This verse says, I bow to Lord Hanuman. No? Manojavam. Este verso dice, me inclino ante el Señor Hanuman. He is the son of wind god Él es el hijo del Dios viento and he is the servant and messenger of Sri Rama. y es dirigente y mensajero de Sri Rama. He is the chief of Vanar army Y es el jefe del ejército Vanara, who is as fast as the wind y es tan rápido como el viento and quick as our own mind. y tan ágil como lo es nuestra propia mente. He is the master of his sense organs Y es maestro de sus órganos de los sentidos and is most distinguished y se lo distingue among the wise people. como entre el más distinguido entre los sabios. I will read another one. Les leeré otro verso. Yatra yatra raghunatha kirtanam tatra tatra krutamastakāñjalim vaspavari paripurnalochanam marutim namatarakshasantakam. So I prostrate to Lord Hanuman, Me inclino ante el Señor Hanuman, who killed many demons, quien mató a muchos demonios who is always standing with head down y quien siempre aparece con la cabeza hacia abajo and palms folded y con las manos dobladas in adoration and eyes brimming with tears. en adoración con los ojos llenos de lágrimas. Wherever there is, and he goes frequently, he frequents every place. Y quien frecuenta todo lugar, Wherever discussion about Sri Rama happens, en el que se esté dando o comentando sobre el Señor Ram. there is I'll tell you a beautiful conceptual philosophical thing, and then we will end. Voy a relatarles un punto que es como de orden filosófico, conceptual, y luego terminamos. Give me 1 second, let me find the right verse. Un momentico para encontrar el verso correcto. One day, Un día, and please, I request your attention here. les pido su atención en este momento. One day, Sri Rama and Sri Hanuman were sitting together. Un día estaban sentados juntos Sri Rama y Hanuman Sri Rama asked, y preguntó Sri Rama, Kastvam Kaha Tvam. Hanuman, who are you? ¿quién eres tú, Hanuman? Who is asking? Sri Rama is asking.
¿Quién pregunta? Lo pregunta Sri Rama. And Hanuman is a devotee of Sri Ram. Y Hanuman es devoto suyo. And he has served Sri Ram for a long period of time. Y ya lleva sirviendo a Sri Rama largo tiempo. And think that you know somebody whom you have taken care, and he or she is suddenly asking, who are you? Y uno pensaría que la persona a quien uno ha servido tanto tiempo sabe muy bien quién es uno, pero sin embargo ahí estaba Sri Rama preguntándole, ¿quién eres? And Sri Hanuman is thinking. Y pensaba Sri Hanuman. First, he had a little bit of pain in his heart. Primero que todo, bueno, sintió un poquito de dolor en el corazón. I am serving him for such a long time. Llevo sirviéndole tanto tiempo. I have done the very best to serve his work. He hecho lo mejor posible por servir su obra. And still he doesn't know me. Y aún así no sabe quién soy yo, no sabe quién soy. And asking me, who are you? Y me pregunta, ¿quién soy? Does he think that I'm going to tell him my name, my father's name, my grandfather's name? ¿Acaso piensa que voy a decirle cuál es mi nombre y el nombre de mi padre y de mi abuelo? I opened my eyes Yo abrí mis ojos and I looked up and to see his face, Sri Rama's face. y miré su rostro. Mother Sita was sitting next to him. Al lado de él estaba sentada la madre Sita. Both had gentle smiles in their face. Los dos con unas agradables, plácidas sonrisas en sus rostros. As if they're having a little bit of fun with me. Como si se estuvieran divirtiendo un poco conmigo. By putting me into a difficult situation where I have to introduce myself. Colocándome en esa situación un poco difícil, en donde yo me veía obligado a presentarme. How do I introduce myself in front of my own Lord? ¿Cómo presentarme yo ante mi propio Señor? Just before, Justo antes, Sri Rama and Divine Mother Sita Sri Rama y la Madre Divina Sita had given me a lot of spiritual instructions. me habían dado muchas instrucciones espirituales. I thought, Y yo pensé, maybe this is a test. quizá esto es una prueba, But how do I know it is a test? pero ¿cómo saber si se trata de una prueba? Should I introduce myself as my birth introduction, birth identity? ¿Me debo presentar entonces con mi nombre de pila? Or should I introduce myself what I think? O más bien manifestando lo que yo creo. I folded my hand Doblé mis manos en actitud de oración and said this. y dije lo siguiente. I'm going to chant a Sanskrit mantra and then I'll explain to you. Voy a recitarles el mantra en sánscrito y luego lo explicamos. Deha drushtya tu dasoham jiva drushtya tu dansakah vastu nastu tumevaham iti me nischita matihi. Deha drushtya tu dasoham. If I think myself as a body, Si me considero a mí mismo como un cuerpo, so if I am, Hanuman is saying, esto lo dice Hanuman, कि this body is part of this existence. pues este cuerpo es parte de la existencia. Every part of it belongs to nature. Y cada parte le pertenece a la naturaleza It doesn't belong to the individual. y no le pertenece a la persona. It is made up of earth, water, fire, air, and space. Se compone de aire, de agua, de tierra, de espacio And it is continuously changing. y cambia constantemente. And the body is transforming.
y el cuerpo se transforma. And the water from this body is going back to the water on the earth. Y el agua que posee este cuerpo regresa a la tierra, al agua de la tierra. And again it is entering into somebody's body. Y de nuevo vuelve a entrar al cuerpo de alguien más. When, because of ignorance, because of misunderstanding, Cuando, debido a la ignorancia o a I think concepciones I am this body, o por una concepción equivocada, yo creo o pienso que soy este cuerpo, then I think I am your servant. ahí yo diría y pensaré, soy tu sirviente. Now, please pause and think. When we think that this body is me, we are Bueno. also God's servant. Pensemos entonces un momento al respecto. Cuando cada uno de nosotros piensa que somos este cuerpo, también somos sirvientes de Dios. Now, goes to the next one. Pasamos a lo siguiente. Jiva društva tvam ansakaha. He said that when I realize Y luego agregó, y si yo comprendo that I am consciousness, que lo que yo soy es la conciencia I am not the body or the mind. y que no soy ni el cuerpo ni la mente, Consciousness has no change, no modification. pues la conciencia no presenta cambio alguno, modificación alguna. This consciousness is reflecting in the mind, Esta conciencia se refleja en la mente and that mind is activating this body. y es esta mente la que activa este cuerpo. When I think myself as consciousness, Y si yo me considero como, I am part of you. como conciencia, entonces yo soy parte de ti. Now please think. Ahora pensemos, For us, para nosotros, if I think I am the body, si yo me considero el cuerpo, my practice, my spiritual practice should be that I am part of God. mi práctica espiritual debe ser una en donde yo considero que soy parte de Dios. If I think Y si yo pienso that I am consciousness, que lo que yo soy es la conciencia, no, the first one is if I think I am the body, I am servant of God. en el primer caso, nos regresamos un momentico, si yo pienso que soy el cuerpo, entonces yo seré sirviente de Dios. And if I think Y si yo más bien pienso that I am consciousness, que yo soy la conciencia, then I am part of God. entonces yo soy parte de Dios. Then the next one is A renglón seguido, if I think dijo, y si yo pienso that I am truth, que yo soy la verdad, then I am God, entonces yo soy Dios, because I don't exist. porque yo no existo Only God exists. y solo Dios existe. God exists as consciousness. Dios existe como conciencia, God exists as mind. como mente, God exists as body. como cuerpo. So in truth, Así que en verdad, when I realize that I am truth, cuando yo comprendo que yo soy la verdad, I feel that you and me are no different. ahí siento que tú y yo no somos diferentes. So you see 3 layers of understanding. Ven ustedes 3 niveles de comprensión They are different from each other. distintos el uno del otro. They contradict each other. Se contradicen incluso, But depending upon where we stand in life and mind, pero dependiendo de dónde estemos todos ubicados en la vida y en la mente,
one of them is applicable to us. nos aplica a algunos de ellos. If we have body consciousness, Si estamos enfocados en la conciencia del cuerpo, we should practice thinking that God is outside and we are servant of God. debemos practicar imaginándonos como sirvientes de Dios y Dios está afuera de nosotros. If we think ourselves as individual consciousness, Si nos concebimos más bien como conciencia individual, with individuality and ego, con individualidad y con ego, then we should practice the practice that, oh God, I am part of you. debemos hacer nuestra práctica diciendo, oh Dios, yo soy parte de ti. The first one is servant of God. En el primer caso, somos sirvientes de Dios. The second one is being part of God. En el segundo, somos parte de Dios. And when I realize truth, Y cuando logramos realizar la verdad, then there is no difference between God and me. ahí ya no hay diferencia entre Dios y yo. When he answered that Y al responder de esta manera, sometimes I am the servant, al decir, a veces yo soy tu sirviente, sometimes I am part of you, a veces soy parte de ti, and sometimes I am you. y a veces yo soy tú, Sri Rama smiled sonrió Sri Rama and realized that he truly is a wise being. y comprendió que se trataba verdaderamente de un ser sabio. Let us close our eyes. Cerremos los ojos. Let us think of Sri Rama as our own consciousness. Pensemos en Sri Rama como nuestra propia conciencia. We are the Hanuman. Nosotros somos Hanuman. God is within us. Dios está en nosotros. We are serving God when we are body conscious. Cuando estamos en la conciencia del cuerpo, estamos sirviendo a Dios. When we focus on our inner consciousness, Cuando nos enfocamos más bien en nuestra conciencia interior, we are part of God. somos parte de Dios. When we realize consciousness, Y cuando realizamos la conciencia, then there is no difference between God and us. entonces ahí no hay diferencia entre Dios y nosotros. May the blessings of inner consciousness, Que las bendiciones de la conciencia interior Sri Rama, de Sri Rama, Sri Hanumana, de Sri Hanumana, bless us nos bendigan to realize truth. para poder realizar la verdad. I bow to God as pure consciousness. Yo me inclino ante Dios como conciencia pura. I bow to gurus as pure consciousness. Me inclino ante los gurús como conciencia pura. I bow to the inner self within me. Me inclino ante el ser interior en mí I bow to the inner self in you. y me inclino ante el ser interior en usted. Om Tat Sat Om. Thank you, and I bow to you. Muchas gracias. Me inclino ante todos ustedes.